Antes de nada, pues agradecer a todos los asistentes vuestra presencia en este nuevo webinar en el que, pues como comentaba Marta en la introducción, os voy a explicar el ajuste y la solución de incidencias que acontecieron pues, en un caso práctico a través de una llamada telefónica de un cliente durante una puesta en marcha de una máquina trituradora de residuos. Bien, pues vamos allá. Bueno, pues como decía, tras recibir una llamada telefónica, pues por una serie de problemas o dificultades durante una puesta en marcha, algo que, bueno, que suele ser común, bastante habitual, vimos que podía ser necesario el mostrar vía webinar, como en esta ocasión, de qué manera pues, fuimos resolviendo, solucionando, viendo nuevos problemas y finalmente dándole solución a la aplicación. Por lo tanto, inicialmente voy a empezar con una descripción de lo que es la aplicación para que podáis entender de qué tipo de maquinaria estamos hablando. Después pasaré a mencionar pues, la problemática principal y luego, pues, en función de que íbamos solucionando unas cosas o probando, aparecieron otras y entonces pues, puede ser interesante ver ese procedimiento de testeo, de pruebas y finalmente, pues, cómo se solucionó la aplicación y, bueno, y está funcionando hasta día de hoy en perfectas condiciones. Muy bien, vamos a ver los objetivos de este webinar. El primer objetivo de todos pues, es el abordar y el solucionar las incidencias vistas durante el proceso de puesta en marcha. El segundo punto es entender o ver las distintas estrategias que se llevaron a cabo para dar solución a dos tipos de máquinas muy similares. Y finalmente, pues revisar todas las funciones, todas las herramientas que tenemos disponibles en nuestro producto Frenic Mega, que concretamente fue con el modelo de equipo con la familia de equipo con la que se dio solución a esta máquina. Con el fin, pues eso, de buscar la solución más adecuada en función de la necesidad. Bien, pues paso a detallar la descripción de la aplicación y voy a empezar viendo el funcionamiento de la máquina y luego ya veremos los equipos que se instalaron. Pero primero de todo veremos lo que es el funcionamiento de la máquina y una pequeña introducción a la misma. Muy bien, pues aquí tenéis una imagen de lo que fue la primera máquina realizada por este cliente. Es un cliente portugués, se llama Plasmac. Se llevó a cabo en el año 2015 y como podéis ver ahí, pues se trata de una máquina que desmenuza pues, residuos. Está pensada pues, para ser alimentada por una cinta transportadora con paquetes de residuos y en este caso pues podéis ver ahí que hay un par de motores que ahora describiré los detalles y bueno, simplemente pues desmenuza estos residuos para tratarse luego más adelante. Bien, pues concretamente la descripción de esta máquina es una máquina que tenía dos motores iguales, bien, y estos dos motores estaban colocados en el mismo eje de tracción. Concretamente se trata de dos equipos de 132 kilovatios y se solucionó haciendo trabajar sendos equipos en funcionamiento maestro-esclavo. En esta ocasión, los motores llevaban un encoder en el eje y, por lo tanto, se llevó a cabo un control en control vectorial lazo cerrado, una regulación en lazo cerrado, con un encoder, en este caso, que se alimentaba a 12 voltios con tecnología HTL. Bien, como he dicho anteriormente, pues, bueno, habían dos motores de 132 kilovatios, las características nominales eran 234 amperios de intensidad nominal, 980 revoluciones, por lo tanto, asíncronas, 1000 revoluciones síncronas, por lo tanto, se trataba de un motor de 6 polos alimentados a 400 voltios trifásicos. Bien, entonces el consumo a régimen nominal de dicha máquina llegaba a alcanzar esos 234 amperios y en un momento dado pues se llegaron a ver algunos picos de intensidad
que rondaban el 200% durante medio segundo. Por ese motivo se solucionó la aplicación con nuestro Frenic Mega, como comentaré a continuación. Los requerimientos de dicha máquina son los siguientes. Pues como hemos visto, que se precisa una alta capacidad de sobrecarga, en torno al 200% durante al menos 0,5 segundos. Otro de los requerimientos es que ya que disponían los motores de encoder para realimentar el lazo de regulación, pues poder cerrar dicho lazo de regulación, por eso se llama control vectorial en lazo cerrado. Y finalmente, al llevar a cabo esta aplicación de los dos motores físicamente conectados al mismo eje de tracción, pudimos utilizar, mejor dicho, una de las funciones que tiene nuestro Frenic Mega, que es la función de Drup Control, que básicamente lo que hace es un balance, un equilibrado de la carga entre ambos motores, que más adelante en la siguiente diapositiva pues comentaré brevemente. Bien, aquí tenéis otra imagen de la máquina un poco más detallada para que podáis haceros una idea del funcionamiento de la misma. La conexión, en este caso, al mismo eje de tracción está llevada a cabo por esta relación de poleas, como podéis ver. Bien, y los motores pues están, digámoslo así, mecánicamente enfrentados uno respecto al otro. En cuanto a la función que comentaba anteriormente, la función de Drup Control es una función que incorporan algunos de nuestros equipos, como en este caso nuestro Frenic Mega, el equipo utilizado para solucionar esta aplicación. Y en aplicaciones donde se utilizan dos motores en el mismo eje, según la caída de velocidad de cada variador, lo que se hace es adaptar su carga para evitar un desequilibrio, ¿vale? Y esta función la realiza el equipo de manera automática. Ahora os mostraré una pequeña gráfica tomada en esta misma aplicación para que os podáis hacer una idea del funcionamiento. Ahí tenéis, desde el punto de vista del maestro, del equipo que trabajaba como maestro, la curva de par motor, por un lado, versus las revoluciones de motor. Y tal y como podéis ver, en el punto, por ejemplo, en este caso, donde las revoluciones están en torno a 968, coincide con el punto de un aumento del par consumido por el motor, de 47,61. Y en el caso, pues, donde aumenta las revoluciones, hay una caída en el par. Básicamente, lo que hay que hacer para ajustar esta función, mejor dicho, es aplicar en el parámetro H28 normalmente se suele aplicar el valor del deslizamiento del motor, ¿vale? Y entonces lo que hace el variador, en función de la consigna de velocidad y de la frecuencia o de la velocidad de salida en este caso, aplica este diferencial de frecuencia o de velocidad, si estamos trabajando en lazo cerrado, en función del porcentaje de carga que está consumiendo en este caso el motor, ¿vale? Pues este es el principio de funcionamiento y es tan sencillo como ajustar un parámetro. Muy bien, ahora paso a detallar, tras la introducción de lo que era la primera máquina instalada en el año 2015, pasaré a detallar lo que es la máquina que nosotros nos encontramos en esta ocasión, que cambiaba sensiblemente con respecto a la primera, y de los equipos instalados en la misma. Bien, aquí podéis ver una imagen de esta máquina, ¿vale? De esta segunda trituradora que nos encontramos en esta misma llamada telefónica. Y básicamente se trata de una máquina muy similar a la realizada en el año 2015, como comentaba, por el mismo cliente Plasmac, aunque en este caso había una diferencia relevante, y es que esta máquina solamente contaba con un motor también, en este caso, de 132 kilovatios. Para vuestra información, esta máquina estaba situada en un cliente final en Zaragoza, concretamente, y bueno, pues gracias a la llamada telefónica y al podernos conectar remotamente vía TeamViewer a la máquina y a nuestro equipo, pues pudimos hacer toda la serie de ajustes de forma remota y todas las pruebas de la mano del cliente. Esta máquina, como decía, cuenta con un motor principal solamente, y otra de las características que también nos encontramos en ese momento es que en este caso el motor no contaba con ningún tipo de realimentación.
ya sea un encoder o otro dispositivo, ¿no? En este caso, pues nos dimos cuenta de que, bueno, nos informó el cliente al preguntar que no había ningún tipo de realimentación y, por lo tanto, pues de entrada la máquina nos la encontramos funcionando en enlace abierto, ¿vale? O sea, sin encoder. Muy bien, aquí tenéis una visual de lo que es la máquina. En este caso ya veis que lleva una reducción y no cuenta con una relación de poleas, pero lo que es la filosofía es muy parecida a la primera máquina que mencionaba al inicio. Pero en este caso, pues como decía, insisto que solamente llevaba un motor y, como podéis ver ahí, no hay ningún tipo de dispositivo de feedback para cerrar el lazo de regulación. Por lo tanto, nos encontramos esta máquina funcionando en lazo abierto. Bien. Las características del motor son las siguientes. Os voy a mostrar la fotografía de la placa de motor para que podáis ver los parámetros nominales de dicho motor. Pues como podéis ver, frecuencia nominal 50 Hz, 132 kilovatios, 400 voltios. En este caso era un motor de 4 polos, por lo tanto son 1500 revoluciones síncronas y el deslizamiento son 20 revoluciones, como podéis ver ahí, y las revoluciones asíncronas son 1480. Bien, en este caso la intensidad nominal, al ser un motor más eficiente con respecto al primer motor instalado en el año 2015, el consumo nominal ronda los 229,1 amperios, la placa de motor. Muy bien, por otro lado, tenemos aquí a nuestro equipo, nuestro Frenic Mega, también instalado en esta máquina, y cuyas características son las siguientes. Se trata en este caso de un equipo de 132 kilovatios, la intensidad nominal que puede aportar este equipo son 253 amperios, por lo tanto está por encima de la intensidad nominal del motor para el tema del dimensionamiento, y las características de sobrecarga de nuestro equipo Frenic Mega es que puede entregar hasta un 150% de sobrecarga durante 60 segundos, durante un minuto, o bien en un momento dado el 200% durante 3 segundos. Por lo tanto, estamos bien capacitados para poder cubrir los requisitos de esta máquina, que eran en un momento dado trabajar en corriente nominal sobre la placa del motor y poder dar unas sobrecargas de hasta el 200% durante medio segundo. En este caso vamos bien. La referencia concreta del equipo instalado, para vuestra información, es un FRN, como sabéis es el acrónimo de Frenic. 132 corresponde a los 132 kilovatios del equipo. G1 por ser la familia Frenic Mega. Por llevar un filtro CEM incorporado, y el guión 4E por ser un equipo alimentado trifásicamente a 400 voltios para la especificación europea. Conjuntamente por dicho equipo también se instaló la DC Reactor, la DCRE 4-132C, y como sabéis, pues se trata de un filtro que va en serie con el bus de continua, con una serie de características como protección del puente rectificador, un filtrado natural para los condensadores del bus, prolonga la vida de los mismos y, pues como sabéis, una de las características principales es mejorar el factor de potencia, reducir el consumo de energía reactiva. Bien. Vamos a pasar ya a la segunda parte en la que vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Os voy a explicar cuál era la problemática, cuál era el motivo de la llamada del cliente y a partir de ahí, pues cuando empezamos a tomar las riendas, empezamos a hacer diferentes pruebas para buscar una solución. En este caso, os voy a mencionar durante todo este proceso de pruebas y puesta en marcha diferentes incidencias detectadas. La primera fue sobre tensión, después llegamos también a ver una limitación de corriente, una limitación de intensidad y también durante ese procedimiento de las pruebas llegamos también a algún bloqueo por sobreintensidad. Todo eso lo explicaré poquito a poco durante el proceso del webinar y durante la resolución de dicha problemática, conforme íbamos a ir avanzando en la puesta en marcha. Inicialmente, el problema principal, básicamente el motivo de la llamada, era por tener bloqueos en nuestro equipo por sobretensión, en este caso overvoltage, durante el funcionamiento de la máquina. Bien. Pues bueno, os muestro aquí la foto de la máquina junto a la placa del motor, porque os voy a hablar
de mediciones que se hicieron durante la puesta en marcha para que tengáis presente los datos, sobre todo de consumo nominal, que son esos 229 amperios del motor con respecto a la nominal del variador y a las capacidades de sobrecarga del mismo. Bien, pues básicamente paso al primer punto, ¿no? La primera incidencia, ¿cuál fue? Bueno, comentaba antes lo de la sobretensión. Bien, pues básicamente el problema que nos encontramos es que sobre el papel, al parecer, pues no se podía controlar la introducción del material, de estos residuos, de estos paquetes de basura, concretamente, a la máquina trituradora. Y lo que nos trasladó el cliente era que cuando le caían a la máquina, pues 2 o más paquetes, pues se producía esta alarma por sobretensión, ¿vale? Os voy a enseñar una gráfica tomada con nuestro Real-Time Trace, con nuestro loader software. Antes de nada, de entrar ya en detalles que os explicaré a continuación, simplemente puntualizar. La alarma de sobretensión, sobrevoltaje o overvoltage en inglés, implica que el equipo alcanza el nivel máximo de tensión admitido en el bus de corriente continua y como esa energía, en caso de regeneración, no se puede disipar por el propio equipo, ni tampoco a través de transistor o resistencia de frenado, porque en este caso es un equipo que no cuenta con transistor de frenado incorporado y tampoco, obviamente, hay resistencia de frenado instalada. Sabéis que se puede ordenar, se puede pedir un equipo de esta capacidad con transistor de frenado incorporado y también existe la posibilidad de instalar una braking unit, una unidad de frenado externa, ¿vale? Con su resistencia correspondiente, pues para poder disipar esa energía, poder absorber esa energía y evitar estos bloqueos de sobretensión. Pero bueno, en este caso, pues la situación era la que os he explicado, no contábamos ni con transistor ni con resistencia de frenado y estábamos teniendo bloqueos de sobretensión. Por lo tanto, había que buscar algún tipo de solución e intentar, a través de las herramientas con las que contábamos en ese momento, o sea, con los parámetros del variador y las funciones, intentar buscar una solución. Bien, pues básicamente, entrando ya en la gráfica que os muestro a continuación, os explico el detalle de la misma. Aquí tenéis, estaba monitorizando básicamente 4 cosas. Por un lado, la orden de marcha, en este caso era la orden de marcha reverse, ¿vale? El sentido de giro del motor, en este caso que había un solo motor. Y luego estaba visualizando 3 señales analógicas. Por un lado, en el primer canal, podéis ver aquí, es el canal este de color marrón, es la frecuencia de funcionamiento del motor, está trabajando a 50 hercios y después también en el segundo canal, en este caso en el trazo de color rojo, esta gráfica de aquí es la corriente, la intensidad de salida, el valor instantáneo del output current en inglés. Y ya el último canal visualizado era este de color naranja, que era el voltaje, la tensión de salida, como podéis ver por aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez explicado lo que estamos mostrando en la gráfica, os explico. Tal y como venía el equipo configurado, o tal y como nos lo encontramos cuando nos llamó el cliente, estaba trabajando en lo que nosotros llamamos Dynamic Torque Vector Control, que es control vectorial en lazo abierto. Concretamente, este ajuste se hace poniendo el parámetro F42 en 1, ¿vale? Os lo muestro por aquí, trabajando en DTVC, el Dynamic Torque Vector Control. Y como podéis observar en la gráfica, ahora os lo marcaré, se llegaban a observar algunos picos de intensidad que estaban por encima, sobrepasando el 150% de la salida del variador, de la nominal, ¿vale? Concretamente, en este punto, que es el punto más alto, estábamos visualizando, midiendo en este caso 384 amperios, que esto es exactamente el 168% de la sobrecarga de intensidad, ¿vale? Vuelvo a recordar, la intensidad del motor eran 229, ¿vale? Y de manera puntual, pues ahí veíamos estos picos. Pero bueno, esto es un valor que el variador, en este caso, es capaz de generar, porque la duración de este pico es muy baja y, por lo tanto, bueno, el funcionamiento sobre la gráfica mostrada aparentemente es correcto. Y ahora vamos a ver cuál es la problemática en sí.
En esta diapositiva, aquí hay un pequeño vídeo. Os voy a mostrar la entrada del material. Un segundito, y así ya lo voy comentando sobre la marcha. Vamos a ver, aquí. Vale, pues aquí podréis ver ahora mismo un caso en el que, por ejemplo, ¿veis? Ahí meten un montón de paquetes, incluso hasta tocan ahí en la viga esa superior, y en ese punto, cuando ya caen, ahí al final de este pequeño vídeo, esto simplemente es un ejemplo para que veáis lo que puede llegar a producir un pico de estos de intensidad. Básicamente, esto es la entrada de material que el cliente decía, mira, ahora te voy a poner un ejemplo de lo que nos causa el problema, de lo que nos está provocando la sobretensión, para entenderlo. Bien, pues como habéis visto, la entrada de material en la máquina, cuando entraban estos 2 o más paquetes, según nos trasladó el cliente, se provocaba la alarma de la sobretensión, del overvoltage, ¿vale? Y ahora, gráficamente, os quiero mostrar este suceso, ¿no? Pues ahí podéis ver en la gráfica, se vuelven a mostrar las mismas trazas que comentaba anteriormente, la corriente de salida, la frecuencia de salida y el voltaje. Y básicamente os quiero señalar un punto en el cual pues, se muestra cuando se introducían estos 2 o más paquetes de material, aparecía una saturación, os voy a mostrar con el puntero, aparecía una saturación de corriente, o sea, se alcanzaba un límite de corriente, lo que comentaba anterior en las primeras diapositivas, donde bueno, pues se llegaba a la capacidad máxima del equipo. Simplemente recordar concretamente, aquí podéis ver, 506 amperios corresponde al 200% de la capacidad de sobrecarga del variador, ¿vale? Y en este caso, como podéis ver aquí, cada cuadrito es un segundo, como podéis ver, prácticamente aquí un cuadrito, otro, y son estos 3 segundos. O sea que el variador se ha saturado. Básicamente ya no puede dar más sobrecarga de lo que está pensado, ¿no? Que es el 200% durante los 3 segundos. Como consecuencia, ¿qué pasa cuando existe esta limitación de intensidad, cuando se satura por corriente? Pues básicamente lo que ocurre es que cae la frecuencia, aquí no se ve muy bien por el escalado, pero básicamente el variador se autoprotege, por así decirlo, bajando la frecuencia de salida. Lo que sí que se ve perfectamente es la caída de tensión de salida de motor y esto es lo que llegaba a provocar pues una sobretensión en el bus de continua, y como esa energía no se puede disipar de ninguna otra forma, pues el variador acababa bloqueándose por overvoltage, ¿vale? O sea, básicamente existe un límite de corriente, el 200% durante 3 segundos, y esto provoca la alarma de sobretensión, que era el motivo por el cual nos llamaba el cliente, ¿vale? Con alarma consecuente de overvoltage. Vale, bueno, pues entonces a partir de aquí, pues vamos a buscar o vamos a tratar de buscar, de darle solución a este problema. Bien, entonces, bueno, pues voy a citar el paso a paso de varias de las posibilidades y de las opciones llevadas a cabo para darle solución a esta máquina. La primera de todas, pues bueno, se probó la limitación de par. La segunda fue tratar de cambiar el método de control de motor y la carga, y luego pues se hizo ya un ajuste definitivo, la solución de la incidencia. Vamos a iniciar con la limitación de par. Bien, pues en este caso se probaron funciones como la limitación de par, concretamente es la función ajustada por el parámetro H69, aquí lo tenéis la explicación, ahora os la traduzco directamente. Básicamente lo que hace esta función de limitación de par es tratar de evitar las alarmas de sobrevoltaje, de sobretensión, mediante la función antirregenerativa, ¿vale? Básicamente también se la conoce como función antirregenerativa. El funcionamiento es el siguiente. Lo que hace el equipo es controlar la salida de frecuencia. En este caso se mira de incrementar según otro parámetro, concretamente es el H76, y se trata de mantener, o sea, el objetivo, como dice aquí, es intentar mantener el par de frenado alrededor de 0. O sea, intentar evitar que el equipo regenere, básicamente, es el resumen, ¿no? Las características principales de esta función, bueno, pues básicamente son tener una rápida respuesta en reducir las posibles alarmas de sobrevoltaje,
que causa, pues como decía antes, un gran impacto de la carga, como en este caso caían diversos paquetes de manera descontrolada y eso provocaba alarmas de sobrevoltaje. Bien, pero bueno, pues lamentablemente esta función no fue suficiente, ¿vale? Básicamente es un ajuste muy fácil, simplemente se trataba de poner el H69 en 2 y de poder jugar con el parámetro H66, que es el límite de frecuencia que podíamos incrementar. Pero no tuvimos el resultado esperado y básicamente se seguía todavía bloqueando el equipo por sobretensión. Bueno, pues nada, pues ya hemos gastado el primer cartucho, ¿no? Pues venga, vamos a pasar a otra posible función a ver si nos da mejor resultado. En este caso se optó por cambiar el método de control de motor y de la carga. Bien, concretamente en este caso, por la problemática, por el tipo de material y demás, y por no contar con un encoder en el motor, pues bueno, pensamos, vamos a tratar de hacer un control de motor y de la carga menos rígido que el control vectorial en lazo abierto, vamos a simplificarlo, y entonces se optó por cambiar el control de Dynamitor Vector Control, de control vectorial lazo abierto, a un control más sencillo, el más sencillo de todos, que es el control tensión-frecuencia o el control escalar, ¿vale? Ese cambio se hace con el parámetro también, el F42, y en este caso se pasa en 0, ¿vale? Es el control más sencillo que existe. Y bien, a partir de aquí, pues seguimos probando a ver qué ocurre. Bien, pues se hicieron varias pruebas, como podéis ver aquí. Se hicieron varias pruebas y lamentablemente pues también el resultado que obtuvimos fue negativo. En este caso, y debido al pico de intensidad producido por la carga, como podéis ver aquí, estamos hablando de más del 200%. Es un pico de intensidad que sobrepasa el 200%, que es la característica de sobrecarga del variador, medido con el osciloscopio nos alcanzó 562 amperios en el punto más elevado y esto estamos hablando de un 222% sobre la intensidad nominal del equipo. Y en este caso ya el tipo de alarma cambió, ya no se produjo la alarma de sobretensión, sino que precisamente por el pico de intensidad tan alto se produjeron bloqueos por sobreintensidad, por sobrecorriente en este caso, ¿no? Para que os hagáis una idea, la alarma de sobrecorriente no es por una intensidad mantenida durante un tiempo, sino que estamos hablando de picos de intensidad muy altos, que se salen fuera de los valores nominales del equipo, como en este caso, y que normalmente el equipo lo que hace es pararse, desactivar los IGBTs pues para que no se dañen, ¿no? Eso es equivalente a una fuga a tierra, un cortocircuito, etcétera. Estamos hablando de picos de intensidad por encima del 200%, ¿vale? 2, 3 veces, 4 veces la intensidad nominal del equipo, cosas que solamente podemos medir, pues eso, con una pinza amperimétrica o con un osciloscopio. Por lo tanto, nada, también tuvimos mala suerte y esta solución pues tampoco nos acabó, o esta posible búsqueda de solución tampoco nos acabó de solventar el problema. Bien, pues en este caso la alarma pasó de ser overvoltage a overcurrent, sobrecorriente. Bueno, pues nada, vamos a hacer un último cambio y en este caso vamos a pasar al apartado del ajuste definitivo y, por fortuna, darle solución a esta incidencia, a esta máquina. Bien, de nuevo, se optó también por llevar a cabo otro cambio en el método de control y la siguiente estrategia pues fue lo contrario que la primera, lo que habíamos pensado inicialmente, bueno, pues pasamos de un control vectorial en lazo abierto, que es un control, bueno, pues suele ser el típico en la gran mayoría de los casos, a un control mucho más simple, como el VF, el control escalar, que normalmente es el tipo de control que se aplica a aplicaciones más sencillas, como control de ventiladores o bombas y demás. Pues bueno, vamos a intentar cambiar a un control aún más rígido que el control vectorial de enlace abierto dentro de las posibilidades que teníamos, de los equipos que teníamos instalados y de lo que nos permitía nuestro Frenic Mega. En este caso, aquí podéis ver un pico de intensidad en un momento dado que no llega ni al 180%, 439 amperios, que comentaré a continuación. Y básicamente lo que se hizo fue cambiar el método de control al control sensorless, que es un control
que tiene nuestro Frenic Mega, básicamente se trata de un control vectorial sin encoder, se trata de un algoritmo matemático bastante más complejo y es un control, pues bueno, básicamente en el que el control de corriente es muy efectivo y en el que la precisión de par también es muy buena. Todo y no contar con un encoder, ¿vale? Por lo tanto, esta estrategia de control se lleva a cabo una estimación de la velocidad de salida, ¿vale? Pero se cuentan, igual que en un lazo cerrado, se cuentan con un lazo de regulación con una serie de ganancias que ahora también mencionaré, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente os voy a mostrar el F42 en 5, como decía. Los parámetros relacionados con las ganancias, pues ya que están aquí mostrados, son el D3 y el D4, que básicamente se quedaron por defecto. Son parámetros con los que se puede jugar para darle más o menos rigidez a este lazo de regulación de velocidad virtual, por así decirlo, pero que nos permite jugar para ser más o menos rígidos en función de la necesidad. Entonces, pues bueno, básicamente se llevaron a cabo diferentes pruebas con los ajustes que venían de fábrica, como decía, el D3, que es la ganancia proporcional, viene a 10, y el D4, que es la ganancia o el tiempo integral, venía a 100 milisegundos, 0,100 segundos, se quedaron ajustados tal y como venían de fábrica por defecto, estas ganancias del lazo PI, que está en el menú D del variador, y pues bueno, tras realizar pruebas con diferentes cargas, más fuertes, más flojas y demás, vimos que como mucho el pico o el valor más elevado llegaron a alcanzar 439 amperios, que son esos 173% de sobrecarga. Como podéis ver ahí, pues es el pico que se absorbe en el momento en que cae la gran mayoría de carga al cilindro, donde se hace la trituración del material, luego ya la intensidad va bajando conforme ya se va desmenuzando. Pero básicamente de entrada, pues bueno, parece que, como aparece aquí la bombilla, parece que veíamos la luz al final del pasillo. Bien, la siguiente gráfica, trabajando en este modo de control, que parece que ya íbamos por la vía buena de funcionamiento, pero os quiero explicar también algo que nos encontramos por el camino. Básicamente, ahí podéis ver las gráficas, igual, tras observar que aparentemente por el momento el funcionamiento parecía satisfactorio, lo que hicimos fue solicitarle al cliente el poder introducir todavía más cantidad dentro de sus posibilidades de material. O sea, la idea, ¿cuál era? La idea era llevar al límite, por así decirlo, a una situación límite el funcionamiento de la máquina, aunque ya sabíamos que más o menos podía funcionar bien, pero le dijimos al cliente, bueno, pues ahora intenta, no sé, si dices que con 2 paquetes o 3 existe este problema, pues intenta poner, si puedes, pues 4 o 5 de golpe a ver qué pasa, ¿no? Para llevar a cabo precisamente una situación límite y comprobar si ese funcionamiento o ese ajuste definitivo era ya el bueno o no. Bien, pues bueno, aquí podéis ver en las gráficas que en una de esas pruebas se llegaron a alcanzar concretamente los 455 amperios, o sea, estábamos trabajando sobre 450, 455 exactamente en el punto más elevado. Eso es el 180, casi 180% sobre la intensidad nominal del equipo, pero en este punto se llevó a cabo, se produjo en este caso otro bloqueo. Concretamente, nos apareció, como podéis ver aquí, más adelante, que es en el punto en el que el equipo se bloquea y se para, cae la orden de marcha, probándolo, pues como decía antes, con diferentes cargas, se produjo esta alarma, la alarma ERE, que es el error de seguimiento de velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía también, al tratarse de una aplicación, en este caso no crítica, por variaciones en la velocidad, como puede ser otra máquina, no sé, de industria gráfica, una imprenta, etcétera, que sí que es muy importante, una máquina de pues textil, en la que es súper importante trabajar dentro de un margen de velocidad muy bajo, con un error muy bajo. En este caso, este tipo de máquina, pues bueno, si se trata de triturar basura, pues tampoco ocurre nada si hay alguna variación de velocidad muy alta. Bueno, pues ¿cuánto es muy alto? Pues básicamente esta alarma se bloquea cuando la variación de velocidad ronda el 10%.
¿vale? Esto estamos hablando de 5 hercios sobre los 50. Según cómo viene configurado el equipo de fábrica, porque esto es una alarma que se puede ajustar o incluso se puede llegar a desactivar, que es lo que acabamos haciendo al final, el equipo de fábrica viene configurado a un 10% y durante un tiempo. Cuando se cumplen estas dos condiciones, que se supera este porcentaje y este tiempo, el equipo se bloquea. Pero bueno, el tiempo de bloqueo estamos hablando de medio segundo, un 10% medio segundo. ¿Era posible ajustar? Sí, pero como tampoco era al explicarle al cliente por qué se había bloqueado, el mismo cliente dijo, bueno, tampoco pasa nada si tenemos errores de velocidad de un 10%, de un 15% o de un 20%, porque como se tritura basura, da igual, no afecta al producto final de la máquina, ¿no? Pues directamente se decidió suprimir la función y mantener el funcionamiento pese a poder existir esas diferencias de seguimiento en la velocidad por encima del 10%, ¿vale? Con lo cual, lo que se hizo fue desactivar la alarma. Eso se hace con el parámetro de 23. Poniéndolo en 0, pues el variador sigue funcionando pese a estas diferenciales de velocidad, en la velocidad de seguimiento. Bien, vale, pues ya os muestro la gráfica final en el que quedaron el equipo ajustado sin mover ningún otro parámetro, trabajando, como decía, en modo sensorless con el F42 en 5 y básicamente lo que se le pidió al cliente es, vale, pues ahora concretamente se hizo un seguimiento durante las siguientes 20 horas después de la primera llamada. Hicieron diferentes pruebas por parte del cliente final y pues al final este dio ya por válido el ajuste del equipo. Por lo tanto, un funcionamiento satisfactorio en cualquier condición de entrada de material. Los picos, como decía antes, rondaban valores entre 450 y 455 amperios, o sea, un máximo de un 180% sobre la intensidad del equipo, por lo tanto, dentro de especificación del equipo y sin llegar en ningún momento de las pruebas hasta el máximo que puede generar nuestro Frenic Mega, que es el 200% durante 3 segundos, que son esos 506 amperios. Por lo tanto, aplicación solucionada y equipo funcionando de manera satisfactoria. Pudimos solucionar dicha aplicación. Muy bien, pues nada, paso a citar las conclusiones. Pues la primera, ya lo habéis visto, nuestros equipos ofrecen diferentes métodos de control que podemos seleccionar en función del requerimiento de la aplicación, ¿vale? El segundo punto es que disponemos también de diferentes herramientas muy útiles para adaptarnos a las condiciones de funcionamiento de la máquina, ¿vale? Para poder dar solución a diferentes incidencias que nos podamos encontrar por el camino. Por último, que sepáis que en Fuji Electric contamos con profesionales altamente cualificados para ofrecer la solución más adecuada a su instalación. Pues nada, daros las gracias por vuestra atención